Algo pasó en el Metropolitano, en la sala de prensa, delante de todos, y sin embargo nadie te está contando lo que realmente ocurrió ahí dentro. El que en 1 año y medio se convirtió en pieza indispensable de uno de los clubes más exigentes del mundo, el que ganó un mundial, el que en partidos decisivos aparece cuando los demás desaparecen, el que con 24 años ya tiene más peso específico del que muchos tienen en toda su carrera. Ese jugador se sentó frente a los micrófonos, miró a cámara y lanzó 4 palabras que dejaron helada a toda la sala. Y lo que ocurrió después puede cambiar el mercado de fichajes, puede cambiar una institución entera, puede cambiar la temporada de uno de los grandes de Europa. ¿Sabes qué vieron los periodistas que estaban dentro de esa sala? ¿Sabes por qué ninguna de esas palabras fue improvisada? ¿Sabes cuál era el plan del club? ¿Y cuál era el del jugador? ¿Y por qué eran exactamente opuestos? ¿Sabes en qué terreno Simeone lleva 15 años sin perder una sola batalla? ¿Sabes por qué hoy ese jugador eligió precisamente ese terreno para atacarle? Quédate hasta el final, porque hoy vamos a resolver todas estas incógnitas. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Vamos, una mirada, un silencio de 11 segundos y 4 palabras. 4 palabras que dejaron helada a toda la sala de prensa del Metropolitano. Y lo que pasó justo después, con Simeone sentado a apenas 2 sillas de distancia, es algo que no aparece en ningún vídeo oficial. Nosotros sabemos qué fue. Y ahora tú también lo vas a saber. ¿Sabes lo que vieron los periodistas que estaban dentro de esa sala? ¿Sabes por qué nada de lo que dijo Julián Álvarez fue improvisado? ¿Sabes cuál era el plan del club y cuál era el plan del jugador? ¿Y por qué eran exactamente opuestos? ¿Sabes en qué terreno Simeone lleva 15 años sin perder una sola batalla? ¿Y por qué hoy Julián eligió precisamente ese terreno para atacarle? ¿Sabes cuál fue la tercera respuesta, la más demoledora, la que dejó al Cholo sin ninguna salida posible? Quédate hasta el final, porque hoy vamos a resolver todas estas incógnitas. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Vamos. Lo que Julián Álvarez ejecutó hoy en esa sala no fue una rueda de prensa, fue una operación quirúrgica, palabra a palabra, con una calma y una determinación heladas que dejaron a todos los presentes sin capacidad de reacción durante varios minutos. 3 respuestas muy concretas, 3 golpes verbales medidos al milímetro, cada uno más demoledor que el anterior, cada uno diseñado para acorralar a Simeone en el único terreno donde el Cholo nunca ha perdido una batalla en 15 años. El terreno del discurso público, el del micrófono, el de la palabra medida delante de la prensa, nunca. Cada respuesta pensada para que Simeone no pudiera contestar sin quedar mal, no pudiera desmentir sin contradecirse, no pudiera guardar silencio sin parecer que aceptaba todo lo que Julián estaba insinuando delante de todos. Pero para entender lo que pasó hoy en esa sala, hay que entender primero por qué Julián estaba sentado ahí. Porque en teoría lleva semanas apartado del foco mediático oficial del club. La comparecencia estaba prevista desde hacía días. El Atlético había tomado una decisión que sobre el papel parecía lógica, casi obvia: sentar al jugador delante de las cámaras, que dijera 4 cosas tranquilizadoras: compromiso, profesionalidad, respeto al vestuario y a la afición, que la imagen de un jugador sereno y correcto sirviera para apagar un poco el incendio que lleva ardiendo todo el verano sin control. Ese era el plan del club. Lo que el club no sabía es que Julián llegaba con su propio plan, uno completamente distinto, uno pensado para conseguir exactamente lo contrario de lo que la directiva esperaba. Porque si algo ha quedado clarísimo en las últimas semanas de este culebrón interminable, es que Julián tiene un objetivo, uno solo: forzar una salida que el Atlético lleva semanas bloqueando con todas sus fuerzas. Y para conseguir esa salida necesita que la situación sea tan visible, tan pública, tan imposible de esconder debajo de la alfombra, que el club no tenga más remedio que sentarse a negociar. Y hoy, en esa sala, con Simeone a 2 sillas de distancia y los micrófonos del mundo delante, Julián ejecutó la primera fase de ese plan. El escenario perfecto ya estaba montado. Los focos encima, los micrófonos abiertos, Simeone a 2 sillas de distancia y Julián Álvarez sentado en esa silla sabiendo exactamente lo que iba a hacer. El primer golpe llegó con la primera pregunta de la tarde. Un periodista de los de siempre, de los que hacen la pregunta fácil para romper el hielo. ¿Cómo te encuentras, Julián? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Una pregunta amable, casi de cortesía, de esas que se responden con 2 frases hechas y todo el mundo sigue adelante sin problema. Julián se tomó su tiempo, miró un segundo hacia donde estaba sentado Simeone, solo un segundo. Volvió la vista hacia el periodista y dijo, con una calma absoluta, que él siempre ha querido jugar, que él vive para jugar al fútbol y que la decisión de que no juegue no depende de él. Nada más, sin añadir una sola palabra.
Se quedó callado esperando la siguiente pregunta como si acabara de comentar el tiempo que hacía en la calle, pero todos los que estaban en esa sala entendieron perfectamente el peso exacto de esas palabras. Julián acababa de decir delante de todas las cámaras del mundo que si no juega es porque alguien no le deja jugar. Y ese alguien estaba sentado a 2 sillas de distancia, escuchándolo todo, sin poder decir absolutamente nada, sin poder señalarse a sí mismo delante de toda la prensa. Simeone no movió un músculo de la cara. El Cholo lleva 15 años sentándose delante de los micrófonos y sabe perfectamente que cualquier gesto de contrariedad en ese momento se convierte en el titular del día antes de que termine la comparecencia. Así que aguantó. Anotó mentalmente lo que acababa de pasar. Decidió dejarlo correr, como un jugador de póker que ve una carta que no le gusta y no mueve ni una ceja para no dar ninguna pista de lo que está pensando. Lo que nadie en esa sala sabía todavía es que eso era solo el principio. Hay algo que nadie está poniendo sobre la mesa cuando se habla de este momento, y es esto. Julián Álvarez no habla, nunca lo ha hecho. Es un futbolista de pocas palabras, de perfil bajo, de los que dejan que el juego hable por ellos sobre el césped. Y precisamente por eso, cada palabra que Julián dice en público pesa el doble que la de cualquier otro. Cuando un jugador que nunca habla decide de repente hablar, y encima elige hablar delante de todas las cámaras en una comparecencia oficial, es porque tiene algo muy concreto que decir y ha calculado exactamente el momento para decirlo. Nunca. Porque Julián no estaba improvisando en esa sala, estaba ejecutando un plan que llevaba semanas madurando con su entorno más cercano, con las personas que le aconsejan, con quienes gestionan su carrera y su salida del club. Cada respuesta pensada de antemano, cada silencio medido, cada mirada hacia Simeone con una intención detrás. Y el objetivo de todo ese plan era uno solo: conseguir que la situación fuera tan visible, tan pública, tan imposible de ignorar, que el Atlético de Madrid no tuviera más remedio que... Y entonces llegó la segunda pregunta, y Julián hizo algo que nadie en esa sala esperaba. El segundo golpe llegó a mitad de la comparecencia, y fue mucho más directo que el primero. Otro periodista, este ya con más colmillo, le preguntó a Julián directamente por su futuro. Si se veía jugando en el Atlético esta temporada, si su cabeza estaba ya en otro sitio, una pregunta afilada, de las que buscan titular. Julián volvió a tomarse su tiempo, volvió a mirar hacia Simeone, esta vez un poco más largo que la primera, y respondió con esa misma calma helada que llevaba puesta desde que se sentó. Dijo que su futuro no lo decide él, que él solo puede decidir entrenar bien y estar preparado, que lo demás está en manos de otras personas dentro del club. Y ahí se detuvo, un segundo, como calculando si dar el paso siguiente, y lo dio. Añadió que hay ofertas sobre la mesa que él conoce y que le gustaría que se estudiaran con seriedad, por el bien de todos, con seriedad. Esa palabra la eligió a propósito, porque decir que quiere que las ofertas se estudien con seriedad es decir delante de todas las cámaras del mundo que hasta ahora no se han estudiado con seriedad, que el club está bloqueando su salida sin ni siquiera sentarse a valorar lo que llega de fuera. Julián acababa de acusar públicamente a su propio club de no negociar de buena fe, y lo había hecho con una elegancia y una frialdad que hacían casi imposible reprochárselo, sin levantar la voz, sin señalar a nadie con el dedo, sin dar ningún nombre, solo la frase exacta, con la palabra exacta, en el momento exacto. Y había dejado que cada uno en esa sala sacara sus propias conclusiones. 2 golpes, 2, en la misma tarde, delante de las mismas cámaras. Los que estaban sentados cerca de Simeone describen lo que pasó en ese momento como un cambio muy sutil, pero muy claro. El Cholo se irguió un poco en la silla, apretó ligeramente la mandíbula, cogió el bolígrafo que tenía delante y lo dejó de nuevo sobre la mesa con un gesto mínimo, casi invisible, pero perceptible para quien lo estaba observando de cerca. No dijo nada todavía. Aguantó el segundo golpe igual que había aguantado el primero, con 15 años de tablas delante de los micrófonos pesándole en cada gesto, pero cualquiera que conozca a Simeone sabía leer lo que estaba pasando por dentro. Había aguantado 2 golpes en la misma tarde y tenía clarísimo que no iba a aguantar un tercero sin responder de alguna manera. El problema para Simeone es que responder era exactamente lo que Julián estaba buscando. Cada palabra que el Cholo dijera en ese momento se convertía en munición para el titular del día siguiente, y Simeone lo sabía. Estaba atrapado entre callar y parecer que aceptaba todo lo que Julián insinuaba o hablar y darle a Julián exactamente el enfrentamiento público que el argentino llevaba semanas buscando. Una trampa perfecta, construida palabra a palabra, en la que el Cholo se estaba metiendo sin poder evitarlo delante de toda la prensa del país. Y entonces llegó la tercera pregunta, la que nadie esperaba, la que lo cambió todo. La comparecencia llegaba a su tramo final.
Los responsables de prensa del club ya empezaban a hacer gestos para ir cerrando el turno de preguntas, seguramente conscientes de que aquello no estaba yendo por donde ellos habían planeado. Y entonces llegó la última pregunta. Un periodista le preguntó a Julián si tenía algún mensaje para la afición del Atlético, para esos aficionados que llevan todo el verano viviendo este culebrón con angustia. Una pregunta que en teoría era el cierre perfecto, la oportunidad de oro para lanzar un mensaje bonito de compromiso y cariño, dejar a todos contentos, calmar los ánimos, terminar bien. Julián hizo exactamente lo contrario, miró directamente a la cámara, esta vez sin mirar a Simeone, directamente al objetivo, a los aficionados que estaban al otro lado de la pantalla, y dijo que a la afición del Atlético la respeta y la respetará siempre, que se han portado increíble con él desde el primer día. Pausa. Y luego dijo la frase, dijo que ellos también merecen que se les cuente la verdad de todo lo que está pasando. La verdad de todo. 4 palabras que lo cambiaron todo. Julián acababa de decir, mirando a cámara, delante de toda la afición del Atlético, que hay una verdad sobre esta situación que no se está contando, que hay algo que el club y el entrenador están ocultando a su propia gente. No dijo cuál era esa verdad, no hacía falta. La insinuación era mucho más poderosa que cualquier acusación concreta. Había plantado una semilla de sospecha en la cabeza de miles de aficionados con una sola frase, en el momento exacto, mirando directamente a la cámara para que llegara a todos. La sala se quedó en silencio, un silencio que los periodistas presentes describen como incómodo, denso, de esos que se pueden cortar. Y Simeone, que había aguantado los 2 golpes anteriores sin mover un músculo, giró la cabeza y miró a Julián. Lo miró fijamente durante varios segundos. Unos segundos que a todos los que estaban en esa sala se les hicieron eternos. No dijo nada, pero esa mirada lo decía absolutamente todo. Era la mirada de alguien que acaba de entender que ha caído en una trampa perfectamente diseñada, de alguien que se ha dado cuenta de que cada respuesta de la tarde estaba pensada para llevarlo exactamente hasta ese punto, de alguien que sabe que ya no hay manera de dar marcha atrás. El responsable de prensa dio por terminado el turno de preguntas con evidente prisa. Julián se levantó de su silla con la misma calma con la que había respondido a todo. Recogió sus cosas sin prisa y salió de la sala. Y aquí es donde llega el detalle que casi nadie ha contado, el que no aparece en ningún vídeo oficial, el que los periodistas presentes vieron con sus propios ojos. Simeone y Julián coincidieron un instante a la salida de la sala, en ese pasillo estrecho donde las cámaras ya no grababan, y lo que ocurrió ahí, en ese pasillo, en esos pocos segundos, no se dijeron absolutamente nada, ni una palabra. Pasaron el uno al lado del otro, a pocos centímetros de distancia, sin mirarse, sin saludarse, sin ningún gesto. Un silencio que, después de todo lo que acababa de pasar en esa sala, pesaba más que cualquier discusión a gritos que hubieran podido tener. 2 hombres que llevan todo el verano en guerra cruzándose en un pasillo estrecho sin dedicarse ni una mirada, cada uno consciente de que el otro es ahora mismo el mayor obstáculo para conseguir lo que quiere. Hay algo sobre esta comparecencia que merece analizarse con toda la calma del mundo, porque Julián no eligió esas 3 respuestas por casualidad. Lo que hizo fue una demolición controlada, ejecutada en 3 tiempos perfectamente medidos, cada respuesta atacando un punto distinto, cada una más difícil de contestar que la anterior. La primera atacó la responsabilidad, dejar claro que si no juega es porque no le dejan. La segunda atacó la negociación, dejar claro que el club no estudia las ofertas con seriedad. Y la tercera, la más peligrosa de todas, atacó la relación del club con su propia afición, insinuando que se les está ocultando una verdad. Ese tercer golpe fue el más quirúrgico, precisamente porque atacaba el terreno más sensible de todos para un club como el Atlético de Madrid, la conexión con su gente, con esa afición que es el alma de todo lo que representa el club. Simeone puede gestionar un conflicto con un jugador. Lleva 15 años haciéndolo con unos y con otros. Lo que no puede gestionar tan fácilmente es que su propia afición empiece a preguntarse si le están contando toda la verdad. Nunca, y eso es exactamente lo que Julián plantó en la cabeza de miles de aficionados con una sola frase mirando a cámara. Los 2 golpes anteriores, el Cholo los había aguantado con una frialdad que le costó un esfuerzo enorme de autocontrol. El primero lo dejó pasar pensando que reaccionar habría sido darle el titular. El segundo lo aguantó apretando la mandíbula, pero sin abrir la boca. Pero el tercero llegó al único terreno donde Simeone no puede permitirse perder, el de su relación con la afición del Atlético. Y por eso fue el que lo rompió por dentro, aunque por fuera solo se le notara en esa mirada larga y fría que le dedicó a Julián en los últimos
últimos segundos de la comparecencia, porque hay algo que nadie está poniendo sobre la mesa cuando se analiza todo esto, y es lo siguiente: esto no ha sido una comparecencia más que se olvida al día siguiente. Esto ha sido un movimiento de tablero perfectamente calculado dentro de una partida que lleva jugándose todo el verano. Lo que Julián hizo hoy con esas 3 respuestas era exactamente lo que ha venido haciendo desde el principio: forzar el punto de ruptura, llevar la situación hasta un lugar donde el Atlético tenga que tomar una decisión de verdad, donde seguir bloqueando su salida tenga un coste tan alto en imagen pública, en relación con la afición, en credibilidad del club hacia afuera, que no negociar salga más caro que negociar. Y la pregunta ahora mismo, la que nadie sabe responder todavía, es si Simeone va a responder. ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿de qué manera? Porque el Cholo tiene opciones, todas ellas malas, y lo que elija en las próximas horas va a definir quién gana esta partida. Ahora el Atlético tiene un problema nuevo, mucho más delicado que todo lo anterior. Su propio jugador ha sembrado la duda sobre la transparencia del club delante de miles de aficionados. Ese jugador sigue siendo oficialmente jugador del Atlético, con contrato en vigor durante varios años más. El mercado de fichajes se cierra en cuestión de días, y la imagen pública del club sigue deteriorándose con cada nuevo episodio de este culebrón que no encuentra el final. Dentro del Atlético hay personas que entienden con total claridad que algo tiene que cambiar de manera urgente, que la situación ya ha superado cualquier límite razonable de gestión interna, que el coste de seguir bloqueando la salida de Julián ya es mucho mayor que el coste de venderlo al Barça y cerrar este capítulo de una vez, que el tiempo se acaba de manera implacable con cada día que pasa sin que nadie tome una decisión definitiva. En Barcelona lo saben perfectamente, Deco lo sabe, y están esperando que esa convicción dentro del Atlético se traduzca por fin en una llamada, una sola llamada, la que abre la negociación de verdad, la que permite que este culebrón llegue por fin a su capítulo final. Y aquí hay algo que nadie está poniendo sobre la mesa. Simeone lleva 15 años sentándose delante de los micrófonos sin que ningún jugador le haya montado nunca una emboscada verbal como la de hoy, tan medida, tan fría, tan imposible de contestar sin salir perdiendo. 15 años siendo el entrenador más hábil de todo el fútbol español a la hora de manejar la comunicación, de controlar el mensaje, de decir exactamente lo que quiere decir sin regalar nunca un titular que no le interese. Y hoy Julián Álvarez le ha ganado la partida en su propio terreno, en la sala de prensa, con el micrófono delante, sin levantar la voz ni una sola vez, nunca. Simeone tiene opciones sobre la mesa, todas ellas malas. Puede salir él mismo ante la prensa a desmentir las insinuaciones de Julián, aunque eso significa entrar en el juego que el argentino le ha propuesto y alargar el enfrentamiento público. Puede guardar silencio y dejar que las palabras de Julián se enfríen solas, aunque eso significa que la duda que ha plantado en la afición sigue ahí flotando sin respuesta. Puede endurecer todavía más su postura interna con el jugador, o puede por fin aceptar que la situación es insostenible y empujar hacia una salida negociada. Pero hay algo que hoy cambió de manera irreversible. Julián ha demostrado que también sabe jugar en el terreno de la comunicación, que no es solo un delantero silencioso al que se puede apartar sin consecuencias, sino alguien capaz de sentarse delante de todas las cámaras y desmontar la narrativa del club con 3 frases perfectamente colocadas. Los aficionados que hoy vieron esa comparecencia no van a olvidar fácilmente esa última frase mirando a cámara, la verdad de todo lo que está pasando. Esas palabras se van a quedar dando vueltas en la cabeza de mucha gente durante los próximos días. Y cada nuevo episodio del culebrón se va a mirar ahora a través de esa sospecha que Julián plantó hoy. Ese es el verdadero golpe, mucho más poderoso que cualquier declaración de guerra abierta, mucho más difícil de neutralizar que una crítica directa, porque contra una acusación concreta puedes defenderte. Contra una insinuación que la gente ya tiene en la cabeza, no hay respuesta posible que no parezca una confirmación. Y mientras Simeone busca cómo salir de esta trampa, hay algo que está pasando ahora mismo en las oficinas del Atlético de Madrid que todavía no ha salido a ningún medio, algo que cambia completamente el escenario de los próximos días. Una afición que se hace preguntas es una afición que presiona, y una afición que presiona es exactamente lo que el Atlético menos necesita en un momento en que intenta bloquear una salida sin que se note demasiado. Hay una realidad muy concreta que el Atlético tiene que mirar de frente esta noche sin apartar la vista. El mercado de fichajes cierra en muy pocos días. Julián lleva semanas sin jugar con normalidad. Acaba de sentarse delante de todas las cámaras y ha dejado claro que quiere irse y que siente que no le dejan. Y el Barça tiene la oferta preparada esperando sobre la mesa de Deco. En ese escenario, la pregunta que la directiva del Atlético
tiene que hacerse con toda la honestidad posible no es si Julián tiene razón o no en lo que insinuó hoy. La pregunta real, la urgente, es esta. ¿Cuánto le cuesta al Atlético seguir bloqueando esta operación? ¿Cuánto cuesta deportivamente tener a tu mejor delantero en guerra, abierta, con comparecencias así de por medio? ¿Cuánto cuesta institucionalmente que cada semana aparezca un episodio nuevo generando titulares negativos por toda Europa? ¿Y cuánto cuesta que tu propio jugador siembre la duda sobre tu transparencia delante de tu propia afición? Ese es el cálculo exacto que el club tiene que hacer. Y hay personas dentro que llevan semanas haciéndolo en privado y llegando siempre a la misma conclusión, que vender a Julián Álvarez al Barça con el mercado todavía abierto es claramente mejor que todo lo que está ocurriendo ahora mismo dentro y fuera del club, porque cualquiera puede montar un escándalo a gritos, cualquiera puede tirar la puerta de un portazo y dejar una imagen fea para la prensa. Lo que hizo Julián hoy fue mucho más difícil y mucho más eficaz. Desmontar toda la estrategia del club con educación, con calma, con frases correctas que, sin embargo, dejaban a Simeone y a la directiva completamente sin respuesta posible. La imagen de alguien que sabe exactamente lo que quiere, que ha calculado cada palabra para conseguirlo, que está dispuesto a pagar el precio que haga falta con tal de forzar su salida hacia el Barça. La imagen de alguien que hoy no ha perdido nada, aunque desde fuera lo pueda parecer, y que ha demostrado que su determinación no tiene ningún límite conocido, que si hace falta sentarse delante de todos los micrófonos del país y ganarle la partida a Simeone en su propio terreno, lo va a hacer sin que le tiemble la voz ni una sola vez. Y aquí hay algo que nadie está contando todavía sobre todo esto. Julián no llegó solo a esa comparecencia, ni improvisó nada de lo que dijo. Detrás de esas 3 respuestas hay semanas de preparación cuidadosa, conversaciones con su entorno más cercano, una estrategia clara que ha ido escalando episodio a episodio desde el primer día de este verano interminable. La camiseta del Barça en el parking fue el primer capítulo. El caso llevado a las instancias correspondientes fue el segundo. La solidaridad de algunos compañeros dentro del vestuario fue el tercero. Las medidas disciplinarias. Y entonces llegó el último movimiento antes de esta comparecencia, algo que ocurrió hace apenas 48 horas. Algo que explica por qué Julián entró hoy a esa sala con tanta seguridad, con tanta determinación, sin un gramo de duda en la mirada. La camiseta del Barça en el parking fue el primer capítulo. El caso llevado a las instancias correspondientes fue el segundo. La solidaridad de algunos compañeros dentro del vestuario fue el tercero. Las medidas disciplinarias del club fueron el cuarto. Y hoy, con esta comparecencia perfectamente calculada, con estas 3 respuestas colocadas una tras otra hasta arrinconar a Simeone delante de las cámaras, ha llegado un capítulo nuevo, quizá el más inteligente de todos los que ha protagonizado este verano, cada capítulo más medido que el anterior, cada uno diseñado para tensar un poco más la cuerda hasta que el Atlético no pueda aguantar más y tenga que ceder. Julián lleva semanas demostrando que tiene una paciencia enorme y una determinación que ningún obstáculo del verano ha conseguido frenar, que cada vez que el club sube la apuesta, él la sube también sin parpadear. Hoy le ha tocado subirla a él, sentándose delante de la prensa, ganándole a Simeone en el único terreno donde el Cholo llevaba 15 años sin perder nunca. Y en las próximas horas, el mundo del fútbol va a ver cuál es la respuesta del club a ese movimiento tan calculado, porque después de una comparecencia así, ya no caben más medias tintas. Ya no caben más declaraciones tranquilizadoras que no se cree nadie. Ya no caben más días de silencio institucional mientras la cuerda se tensa sola. El verano más largo e intenso del fútbol español acaba de llegar a uno de sus momentos más delicados, no en un vestuario a gritos, sino en una sala de prensa en silencio, que a veces ese es donde más ruido se hace. Julián Álvarez entró hoy a esa sala con un plan. Lo ejecutó palabra a palabra, golpe a golpe, mirada a mirada, y salió de ella sin haber dicho nada que nadie le pueda reprochar, pero habiéndolo dicho absolutamente todo. Lo que ocurra en las próximas horas dentro del Atlético de Madrid va a escribir uno de los capítulos que faltan de esta historia. Y todo apunta a que el desenlace está cada vez más cerca de esa única llamada que lo cambiaría absolutamente todo. Una llamada, de un despacho a otro, entre 2 clubes que llevan semanas mirándose desde lejos. La pregunta ya no es si esa llamada va a llegar. La pregunta es ¿cuánto tiempo le queda al Atlético de Madrid antes de que no le quede más remedio que hacerla? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Si has llegado hasta aquí es porque esto te ha enganchado, y si te ha enganchado, sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Dale al like, que a nosotros nos ayuda una barbaridad y a ti no te cuesta nada. Nada. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguna exclusiva, porque en este canal las cosas pasan antes que en ningún sitio. Gracias de verdad por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Cuídate.